Nosotros sabemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un gran populista, ¿no? Y tiene muchos puntos comunes con personas como el presidente Trump, aunque obviamente en temas de inmigración u otros pues estén en tensión y en diferencia. Pero lo que parecen es que son personas que de alguna manera están dispuestas, son tan populistas que están dispuestas a decir cualquier cosa para entusiasmar a la gente y tratar de llegar a todos los grupos posibles, ¿no? Y esto los hace a ambos a ser bastante elocuentes, cuando no un poco boca flojas, es decir, hablando un poco más de lo que deberían hablar, o en el caso del presidente Trump, tuiteando un poco más de lo que debería tuitear. Y los hace además ser muy populistas, o sea, dirigirse a aquellas cosas que van a ser de satisfacción de muchas personas, ¿no? Pero yo sé que muchos católicos practicantes se sienten incómodos por algunas de las cosas que dice el presidente. Nosotros sabemos que el presidente AMLO, durante su campaña dijo que él no se iba a meter en temas de aborto. Ahora su partido los está apoyando. Podría ser peor, pero digamos el riesgo es real. Vimos, por ejemplo, en la ceremonia de su toma de posesión como presidente en el Zócalo, una celebración completamente pagana, inventada, y digo pagana inventada porque muchas de esas cosas que hicieron los chamanes supuestamente nativos de México son cosas básicamente New Age. ¿Por qué? Porque no se conservan detalles claros de cómo eran las principales ceremonias prehispanas, ¿no? Salvo los detalles de los sacrificios humanos, no sabemos en realidad cómo era una ceremonia, y muchas de las ceremonias que hoy llamamos de la limpia, ¿no? Donde supuestamente se limpia además los espíritus con el uso de ramas y humo, y es una ceremonia completamente New Age, o sea, infinitamente más nueva que la llegada del cristianismo a nuestros países. Pero sobre esto, varios amigos, y esa es la razón por la cual respondo, porque un amigo me preguntó, pero dije, bueno, no sé mucho qué decir al respecto, es decir, no sé si es relevante hablar mucho al respecto. Pero un amigo, varias personas, incluyendo un amigo, me preguntan, oye Alejandro, no sé si viste que en la gran fiesta del grito, digamos, que como un gran momento para celebrar la independencia de México, el presidente López Obrador juntó a una gran multitud en el Zócalo y su discurso fue en realidad una gran sucesión de vivas, ¿no? Viva esto, viva el otro, viva el otro, viva el otro. Y a varios amigos les molestó que el presidente dijera viva la fraternidad universal. Y la razón por la que a algunos de estos amigos les ha incomodado esto es porque algunos conocen que el término fraternidad universal es un término esencial del lenguaje masónico, y otros porque saben que la fraternidad universal es también una de las más viejas organizaciones New Age de origen francés. Entonces, ya sea porque uno lo asocian con los masones, otros lo asocian con el movimiento New Age, les incomodó que el presidente hiciera este grito. Personalmente, yo me siento incómodo con este grito, sí, parcialmente porque creo que la gente no entiende muy bien lo que significa, ¿no? Pero creo que poca gente la toma en serio porque, digamos, la cantidad de gritos que mandó el presidente y de vivas probablemente haga que esto se confunda.
Pero para mis hermanos que están preocupados y qué es lo que pienso y qué es lo que es, les digo dos cosas muy sencillas. La fraternidad universal es una realidad cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos hijos en el Hijo, nos dice San Pablo, y en consecuencia todos somos hijos del mismo Padre y todos hemos adquirido, como dice San Pablo, como dice la carta a los Hebreos, la filiación adoptiva. Entonces, si todos somos hijos en el Hijo, en el Jesucristo, es obvio que todos, redimidos o no redimidos, formamos parte de aquellos a quien Jesucristo ha querido redimir, incluso los que todavía no se han convertido. Y por tanto, todos formamos una fraternidad universal. Pero ¿por qué el término se convierte incómodo? Se convierte incómodo porque a partir del siglo XVIII, en Francia especialmente, con los movimientos de alejamiento del cristianismo y los movimientos iluministas, muy influenciados por los masónicos, pensaban que la fraternidad universal era una realidad que no solamente se podía, sino que se tenía que alcanzar al margen de Dios. ¿Y cuál era su lógica? Mira, si nosotros confiamos en Dios para crear la fraternidad universal, Dios va a ser un elemento divisivo. Los musulmanes creen en Alá, los judíos creen en Yahvé, nosotros creemos en Dios uno y trino, y así va a ser imposible ponernos de acuerdo como somos hermanos, salvo que hagamos el concepto de fraternidad universal un concepto que sea completamente secular, es decir, ausente del componente religioso, ¿no? Y aquí no sabemos si es que esta corriente temprana de New Age termina influyendo la masonería del Gran Oriente francés, que después va a tener mucha influencia en América Latina, ¿no? Y esta masonería del Gran Oriente francés incorpora dentro de sus lemas el tema de la fraternidad universal como una de sus frases así contundentes. Nosotros buscamos la fraternidad universal, pero obviamente lo hacen de una manera muy insistente para dar a entender que esta fraternidad universal no tiene absolutamente nada que ver con Dios, ¿no? Y entonces, como saben ustedes, las logias masónicas se refieren a Dios como al gran arquitecto del universo. Este podría ser un nombre que suena muy bonito, ¿no? A la gloria del gran arquitecto del universo. Entonces dice, bueno, ellos creen en Dios y muchos masones que resienten que la Iglesia condene la participación de los católicos en la masonería dicen, no, pero mira, están aceptando a Dios. No están aceptando a Dios, por lo menos no al Dios cristiano, porque el Dios cristiano no es un arquitecto. Recuerden qué cosa es un arquitecto. Un arquitecto es una persona que diseña una casa y se desaparece y no la vuelve a ver más. Y en consecuencia lo que acontezca en esa casa no tiene nada que ver con el arquitecto, ¿no? Entonces los masones creen en esto, creen en esta construcción de una casa común, ¿no? Y que luego Dios es un relojero, armó el reloj, por ahí tal vez le da cuerda, pero todo lo demás ya funciona solo. Y entre esas cosas, la fraternidad universal. Y como les dije, por influencia de esta masonería, pero como una cuestión, digamos, nacida en la masonería, pero que no es la propia masonería, ha creado muchos movimientos New Age en distintas lenguas de distintos orígenes en Estados Unidos, en América Latina, en Francia, en Inglaterra, que se reclaman ser movimientos que promueven la gran fraternidad universal. Entonces,
Esta gran fraternidad universal suena muy bien, suena muy bonito, que todos nos recibamos como hermanos, pero en la práctica es absolutamente problemático, porque termina siendo que de la gran fraternidad universal terminan siendo miembros de personas que tienen una inclinación masónica o una inclinación Rotary Club, digamos, y que creen que llevarse bien con los otros formalmente, sin entrar a temas de fondo, esa es una gran fraternidad universal. Entonces, rara vez incluyen diferencias raciales, rara vez incluyen diferencias de pensamiento y, por supuesto, nunca consienten a que el interior de esta gran fraternidad universal se cuestione el concepto de gran fraternidad universal y se pregunte, oye, un momentito, ¿cuál es el valor auténtico de esta gran fraternidad universal cuando no existe ningún elemento que realmente nos una más que la buena intención? Y la buena intención lamentablemente dura poco y es escasa en el mundo. Entonces, si nosotros estamos en medio de guerras terribles que no tienen nada que ver con la religión, porque acuérdense que a los católicos siempre nos acusan de que las cruzadas, no, piensen en las horrorosas guerras completamente seculares y ateas que se combatieron en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la revolución de Mao Zedong, la revolución de Pol Pot en Camboya, la Guerra Civil Española, y que dejaron millones de muertos inimaginables en una cosa como las cruzadas, ¿no? Entonces, la gran fraternidad universal es un nombre muy bonito, será una aspiración masónica, será el objetivo de varios grupos New Age, pero la realidad es que sin la conciencia de lo que nos hace hermanos, que es la filiación divina con Jesucristo, la fraternidad universal va a ser un bonito nombre absolutamente inalcanzable. Que tengas un buen día.